vamos a hacer silencio porque es un don que muchas veces se tiene por muy poco, pero la verdad que tiene muchas características para saber realmente si lo tenés. Como les dije, vamos a estudiar hoy el don de servicio, pero ¿qué significa servicio? La palabra servicio viene de la raíz diaconia, que significa uno que se esfuerza en beneficio de los demás. También es aquel que presta algún beneficio para ayudar a los demás a ejercer el llamado de Dios. El servicio en la obra del Señor debe ser un honor para un cristiano, puesto que ha sido llamado por Dios para brindar ayuda, beneficio y esfuerzo para el bien de los miembros de la iglesia y para el bien de la obra de Dios. Básicamente esta persona es como un mayordomo, esta persona está dispuesto a poner todo de él para poder hacer que la obra de Dios salga de la mejor manera, para buscar todos los recursos para que podamos nosotros como iglesia tener este lugar limpio, por hacer rezar, un lugar donde se pueda preparar las cosas para Dios de una forma ordenada. En sí, esta persona tiene este don que es muy importante, como le decía, representa la palabra griega, diaconia, y quiere decir una persona que sirve, diácono, una persona que es un mayordomo, un mozo se podría decir, y vamos a ver qué importante es para el servicio de Dios esta persona que tiene dicho don. Vamos a buscar en la Biblia, vamos a abrir la Biblia, por favor, abran la Biblia. Estamos acostumbrados a tenerla siempre en la pantalla, pero lo tenemos, pero vamos a abrirla. Vayan a buscar Romanos 12, 3 al 8. Yo lo tengo en la traducción del lenguaje actual, que va a ser un poquito más fácil de entender para los que no tienen mucha lectura. Romanos 12, versículo 3 al 8, dice lo siguiente: Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse en ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto por muchas partes, pero no todas de ellas tienen la misma función. Como sabemos, una mano no puede hacer lo que hace un pie, el pulmón no puede hacer la función que hace el corazón. Por eso el versículo que sigue dice: algo parecido pasa con nosotros como iglesia, aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. En este caso, la iglesia tiene hermanos, obviamente que han aceptado a Cristo, por lo cual cada uno tiene un don. Eso representa el cuerpo de Cristo. Esta parte puede servir lo que sería la mano derecha, lo que es el servicio, la otra mano puede estar en la parte de la exhortación, el corazón puede estar en la parte del don de misericordia, las piernas pueden estar trabajando como sería la fe. En conclusión, como decíamos al principio de los mensajes, todos los dones es para que la iglesia trabaje en armonía. Como un cuerpo lo trabaja, como todos sabemos, el cuerpo humano sí o sí necesita del otro pie, sí o sí necesita de los deditos, porque si no está uno de esos, el cuerpo tambarea. De la misma manera la iglesia se representa como un cuerpo, y en este punto los dones son básicamente las extremidades del cuerpo de la iglesia de Cristo. Continuemos, dice el versículo: Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, como les decía, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. En este punto me detengo también porque es importante, y si obviamente tenés tu don, tenés que hacerlo como corresponde a un verdadero hijo de Dios. No lo puedes hacer así nomás, corresponde que lo hagas bien, con perfección, con calidad se podría decir, porque estás tocando cosas santas básicamente. Y acá se nombra lo que es el servicio. Si nos pone a servir a otros, dice, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si debemos compartir nuestros bienes, si debemos compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongámonos en ello todo nuestro empeño. Y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría.
Básicamente, el Señor te está pidiendo que si tenés un don, que lo tenés obviamente, primeramente lo hagas como es digno de un hijo de Dios. Las cosas de Dios no se tocan así nomás, tenés que saber eso, lo tenés que tener claro. No cualquiera puede venir acá, pararse adelante y hablar cualquier incoherencias. No podés tocar las cosas de Dios así como se llama. Tenés que ser consciente de que más allá que seas un hijo de Dios, tenés que estar con las manos limpias y viendo al Señor. Eso es importante. Bien, detalles de dicho don. Y acá vamos a ver las características, creo que son 14 si no me equivoco, y tengan en cuenta cada una de ellas, porque vamos a ver un ejemplo clarísimo de quién tenía este don en la Biblia. Hay muchos, pero esta persona lo tenía y se saltaba mucho. Perdón, es de otro. Detalles de dicho don: pasa por alto incomodidades personales con el fin de satisfacer las necesidades de otros y bendecir con su servicio el cuerpo de Cristo. Básicamente esta persona se dispone, deja de lado su comodidad con el hecho de que la iglesia de Cristo siga adelante. Es un don que pasa muchas veces desapercibido por muchos, pero es de gran estima a los ojos del Señor. Aunque en la escala de valores del hombre, el servicio, casi siempre pasa que el servicio, dicen, no, tenés el don de servicio, como que es lo más básico, pero no lo es, porque en la escala de cómo Dios valora las cosas, el servicio es lo más alto en la dignidad de los dones. Gracias por el agua. Muchas veces este don se toma como que es básico, como que no es tan importante como, por así decirlo, el don de maestro. Pero si supieran bien, es muy importante a los ojos de Dios, y vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Busquen por favor Lucas 22, 26 al 27, y con este ejemplo clarísimo vamos a entender qué importante es este don para la iglesia de Cristo. Lucas 22, 26 al 27, en la traducción de lenguaje actual, lo tengo yo por las dudas, dice así: Jesús les habla, dice, pero ustedes no deberían ser como ellos, el más importante entre ustedes debe ser como el menos importante de todos, y el jefe de todos debe servir a los demás. Piensen esto, dice Jesús a sus apóstoles. ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que sirve la comida? ¿No es cierto que se considera más importante el que está sentado a la mesa? Muchas veces sí, ¿no? Sin embargo, vean que yo, dice Jesús, el maestro, le está sirviendo la comida a ustedes. ¿Qué ejemplo más fácil de hacer entender qué es el don de servicio? El mismo Dios, el creador del universo, se agachó, le lavó los pies a los discípulos y les servía la comida. Dice, vean este ejemplo, dice, ¿quién es mayor? Yo les puedo dar el ejemplo cuando trabajaba, que muchos saben, en una bodega que solamente iba gente muy famosa, pero muy famosa, en mucha plata. Y esa gente se sentaba, yo trabajaba como mozo, y esa gente se sentaba sabiendo que había alguien que iba a suplir sus necesidades. Sabían que su copa de vino siempre iba a estar llena, su refresco iba a estar al lado, su comida iba a estar calentita, los panes nunca iban a faltar en la mesa. Pero uno dice, ¿quién es más importante? Dice, por eso el versículo dice, pero ustedes no deberán ser como ellos, porque muchas veces el mundo valora más a esas personas, pero Jesús lo pone al revés. El que es mayor, el que es jefe, tiene que servir, más si tenés ese don, porque dice, yo el maestro le estoy sirviendo. Y acá arrancamos el ejemplo para el que llegara a tener este don, no se crea superior a nadie, al contrario, tiene que ser el que más sirva y el que más tiene que humillarse, como le hizo Jesucristo. Continuemos. Y acá está el que les decía, ¿cómo puedo saber si tengo este don? Y acá está, son 14 características las cuales encontré para saber si realmente tenés este don, lo cual esas características, presta atención, porque de esos ejemplos vas a ver de quién estoy hablando y cómo se notó su don y
cuáles son sus puntos débiles también. Número 1, reconoce fácilmente necesidades prácticas y es rápido en resolverlas, el que tiene el don de servicio. Goza de proyectos, de trabajo y de funciones manuales, le encanta estar trabajando. Guarda todo en orden meticuloso, una persona muy meticulosa. Es una persona del detalle, con una buena memoria, no solamente trabaja, sino que es inteligente, trabaja bien las cosas del Señor. Le encanta ayudar y al demostrar la hospitalidad, permanecerá con algo hasta que se termine. Esa persona empieza con algo, que día se supone que estamos pintando y hasta no verlo terminado, no se va. Y así con muchos ejemplos que ustedes pueden poner. Número 7, se le hace difícil decir que no. Cuando se le pide ayuda a esa persona, va a decir: mira, ¿puedes venir a ayudarnos a buscar a estos chicos? No te va a decir que no. Aunque sabe que está cansado, como le decía al principio, deja de lado su comodidad y dice: bueno, sí voy. Aunque capaz que no tiene gasoil, aunque capaz que está justo con la plata, esa persona pone por delante primero la obra de Dios antes que su propia vida. Número 8, está más interesado en atender las necesidades de otros que las propias. Como les decía, esta persona básicamente se ocupa como si fueran de sus hijos, básicamente, está más preocupado en ellos que en uno mismo. Da demostraciones de amor a otros en hechos y acciones más que palabras. Esta persona no te está diciendo: mira, voy a hablar por vos, ya se enteró de tu problema, va rápido y te ayuda, no me importa. Capaz que estás pasando por una necesidad económica, capaz que estás pasando por un problema familiar, lo que sea. Esta persona no te habla, básicamente, te puede hablar un poco, obviamente, pero actúa rápido, se trabaja más con hechos. Esta persona no es mucho de hablar, es silenciosa, pero trabaja en silencio muchas veces y te ayuda. No está muchas veces hablándote, que muchas personas tienen eso del don de exhortación, sino que esta persona actúa al instante. Necesidad de sentirse apreciado, lógicamente ese es un punto importante. Recuerden, necesidad de sentirse apreciado. A esta persona le gusta sentirse apreciada en la obra de Dios, y vamos a ver ejemplos de por qué les digo esto. Tiene un nivel de alta energía. Esta persona tiene fuerza, básicamente. Le pedís que se suba al techo, le pedís que se agache a sacar eso, la persona no tiene problemas, lo hace sin ningún problema, porque Dios le ha capacitado con este don para servir hasta en lo físico, ¿no? Mucha gente no tiene la capacidad de subirse a un techo, no tiene la capacidad de hacer fuerza. Esta persona tiene fuerza, básicamente, tiene energía para trabajar en las cosas de Dios. No puede estar parado alrededor del desorden, le molesta mucho el desorden, le molesta que, por ejemplo, hayan hermanos que estén paraditos, que no tengan su asiento. Él no le gusta, les gusta que estén sentaditos, cómodos. Si te puede dar un vasito de agua, como ahora, lo hace porque sabe que está pasando por una necesidad y no le gusta ver que los hermanos estén incómodos, se podría decir. Prefiere hacer el trabajo que delegarlo. Eso es un punto a veces en contra de esta persona. Se hace cargo de todo, se revienta solo, aunque podría pedir ayuda, pero no te va a pedir ayuda. Él quiere hacerlo porque ama tanto a Dios y quiere servirlo y quiere sentirse gozoso en hacer las cosas de Dios, él solito, básicamente. Es difícil a veces pedirte ayuda, porque piensa que lo vas a hacer mal, básicamente. Y punto número 14, apoya a otros que estén en el liderazgo. Esta persona está constantemente acompañando a los hermanos, no solamente presencial, sino también en oración, ayudándole en lo que necesita. Capaz que justo ese hermano se enfermó, no pudo dar el mensaje, se pone a ayudarlo para dar el mensaje. Capaz que no vino el hermano a la apertura, te va a decir que sí siempre, no tiene problemas. Esos son los puntos que podemos ver de esta persona si tiene el don de servicio. ¿Están entendiendo? Bien. Ejemplos del don de servicio. ¿Quién puede tener el don de servicio en la Biblia que ustedes puedan decir en el Nuevo Testamento? ¿Quién se les parece? Jesús, obviamente, y una mujer, Marta. Bien. Marta, siempre tenemos el ejemplo de Marta, que Jesús supuestamente le dijo: ¿por qué te afanas tanto? Le dijo.
Pero bueno, no vuelven a leer la Biblia, ni indagar, ni encontrar cosas muy bonitas de esta mujer que tenía este don y lo usaba y lo explotaba al máximo. Es un poco más difícil de identificar a los que tienen el don de servicio en la Biblia porque su ministerio tiende a ser silencioso. Aunque por lo general, este no es el tipo de ministerio que se registra para la posteridad, o sea, no se recuerda mucho. Si tenemos un claro ejemplo, es Marta. A la pobre Marta la han criticado mucho, como desearía que en la Biblia hablara más sobre ella y sobre la manera en que Jesús respondía ante el funcionamiento normal de su don motivacional de servicio. Sería bueno que se hablara un poco más de esta mujer, solamente tenemos esa parte como que Jesús la frenó, pero dice muchas cosas bonitas con respecto a su don. Si hubiéramos estado ahí y en cualquiera de las visitas que Jesús hizo en su hogar, estaríamos seguros de que hubiéramos escuchado del Señor decir: Marta, póngale acá como le puse, gracias por la deliciosa comida, gracias por atenderme bien, gracias porque me esperaste con una casa limpia, me lavaste los pies. Esas cosas no las sabemos, pero seguramente Jesús, porque iba constantemente para allá, porque ahí tenía a su amigo. ¿Quién era su amigo? El que murió, Lázaro. Iba constantemente. Tal vez al meditar en la siguiente escena, en el contexto y en el hecho de que Marta tenía el don de servicio, vas a ver lo mucho que sus acciones demuestran dicho don. Tenemos Lucas 10, 38 al 42, y en verde están lo que significaba cada versículo que podemos ver. Versículo 38 dice: en su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. ¿Qué demostró ahí Marta con su don? Mostró hospitalidad, mostró amor mediante acciones. Esta persona ahí nomás la identificó, fue, lo llamó Jesús: quédate en nuestra casa, te vamos a tener para que estés tranquilo, para que descanses. Versículo 39 dice: sí, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba sus palabras. Pero Marta estaba preocupada por los quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Lo que está en verde reconoce las necesidades prácticas, hizo más de lo necesario, no le pidió ayuda a la hermana, como le decíamos recién, no sabía delegar Marta. Ve el servicio como lo más importante, pero criticó a su hermana. Versículo 41: pero respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, le dice, te afanas y te preocupas por muchas cosas, estás demasiado preocupada, es perfeccionista, no se siente que la gente le agradece. Ella estaba esperando que le agradeciera por él. Versículo 42: pero una sola cosa es necesario, que siempre nos acordamos de esto, pues María ha escogido la buena parte, la cual no se le ha quitado. Los detalles se le interponen nuevamente y estaba demasiado ocupada. ¿Qué pasa con estas personas cuando tienen ese don? Muchas veces pasa que tristemente, no porque ellos quieran dejar de escuchar la palabra de Dios, sino que están tan preocupados para que la obra de Dios salga bien, que a veces no tienen tiempo de escuchar. A veces están, por ejemplo, un ejemplo, el Día de la Madre. Había gente allá cortando tortitas como locos, preparando jugos, preparando sanguchitos, mientras todos estaban tranquilos acá. Y esa persona capaz que le escuchó el mensaje, pero estaba desesperada y enojada, porque nadie la ayudaba primeramente, pero no quería dejar que lo ayude, no quería delegar. En este caso Marta, porque amaba tanto al Señor y su voz era tan fuerte, que muchas veces prefirió que Jesús estuviera cómodo antes de escuchar esa buena parte que María lo escuchó, que lógicamente después la habrá comentado a su hermano. Pero a veces esta persona tiene esa parte un poquito difícil, que a veces interpone tanto lo que es el servicio, que a veces tiende a dejar un poco lo que es escuchar el mensaje, pero no porque no quiere, sino porque quiere que todos ustedes estén cómodos. O qué piensan que ahí adentro se preparan los sanguchitos solos, o se prepara el juguito que está fresco, o que prendieron los ventiladores, o que el piso está limpio. Muchas veces esa gente trabaja mucho acá adentro,
pero es un trabajo silencioso, que es muy importante para la obra de Dios. En este caso, Marta tenía esto, era muy servicial, pero muchas veces se volvía tan loca que prefería tener toda la casa limpia, la comida, todo ordenado para que Jesús viniera, que eso era bueno. Por algo Jesús nuevamente iba y volvía nuevamente a la casa. Notaste que Jesús nunca criticó ni reprendió el don de servicio de Marta cuando era expresado de manera apropiada. De hecho, leemos una y otra vez que Marta le mostró hospitalidad a Jesús, eso es lógico porque tenía el don. Pero cuando las características negativas critica a otros y no ayuda como necesidades obvias, salió a relucir entonces y Jesús hizo frente a este problema, la exhortó, pero la habló bien lógicamente. Marta había llegado a afanarse, a enojarse se podría decir. Para ella los árboles no dejaban ver el bosque básicamente, estaba tan cegada en servir que se perdió casi la mejor parte, que era el mensaje del Señor Jesús. No porque quería, sino porque ella tenía ese don tan fuerte que no le dejaba ver esas cosas. Estaba tan afanada en preparar la comida que se perdió el gran privilegio de sentarse a los pies del Maestro y aprender. Tal vez una de las razones por las cuales Jesús iba tan frecuente a la casa de María, Marta y Lázaro era porque el don de Marta la hacía sentirse a gusto. Jesús no tenía un hogar propio, como sabemos, dice la palabra, que no tenía donde apoyar su cabeza, básicamente, pero era fácil imaginar que para él este era un lugar que más que se asemejaba a un hogar donde podía descansar. Imagínense cuando son recibidos en un lugar, imaginar si son cristianos, que te tratan tan bien, te reciben con tanto amor, que te dan ganas de volver. Y decir, ¿cómo me gustaría volver a esa casa? Porque me atendieron, comí bien, me trataron como un rey básicamente. Imaginen que Jesús, como hombre que era también, estaba cansado, tenía hambre, no dormía. Llegar a la casa de esta mujer era como un descanso. Por eso acudía nuevamente a verlos, porque sentía gusto. Y obviamente el don que lógicamente tenía esta mujer era lo mejor que le podía pasar a Jesús en el momento en el cual salía a predicar. A veces lo trataban mal, tenía que salir corriendo, no comía, no dormía, pero sabía que había un lugar que podía ser hogar en el cual él podía descansar gracias al don que tenía Marta. Por eso Marta no es que fue mala al no escuchar, sino que ella tenía este don que era muy fuerte y lo usaba para la obra de Dios. Interponía muchas veces su vida con tal de que Jesús estuviera cómodo, también su hermana, pero a la misma vez no le gustaba que su hermana estuviera quieta, quería que la ayudara, pero a la misma vez no quería que la ayudara, porque era su don. Continuemos. Otros ejemplos del don de servicio: Febe, Romanos 16, del 1 al 2, dice la palabra de Dios. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa, o sea, servidora de la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Por eso les digo que les gusta sentirse apremiados, se podría decir, sentirse a gusto. Imagínense cuando llega un hermano con mucho trabajo en la obra de Dios y que te decían: hermano, que Dios te bendiga, hermano querido, en lo que necesites, por todo lo que nos hemos entregado en tu obra. Necesitas algo, avisarnos, no hay ningún problema, porque nos han llegado cartas de orden, que se ve cómo llegar. Llegar con todas las bombas, porque esta mujer trabajó muchísimo en la obra de Dios, y sobre todo ayudó a Pablo. Dice: recíbanla como es digno, dice el Hijo de Dios. Por eso es importante a veces tener en estima a los hermanos que trabajan tanto. No tener gloria, obviamente, porque toda la gloria es para Dios, pero sí agradecerles por la obra que hacen. Sobre todo a estas personas que tienen el don de servicio, que muchas veces nadie lo ve. Otro ejemplo: por otro lado, una persona con el don de servir puede totalmente aliviar a un pastor en la distribución de comidas a aquellas necesidades dentro del cuerpo de la iglesia. Un ejemplo de esto se encuentra en la iglesia primitiva,
donde ciertos creyentes sirvieron a las mesas para aliviar a los apóstoles para las tareas espirituales más importantes. Hechos 6, del 1 al 4, detalla este punto y dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquella eran desatendidas en la distribución diaria. Acuérdense que las viudas siempre se las tiene más importantes, porque son las que más necesitan. Parecía ser que en ese momento no estaban atendidas del todo. ¿Por qué estaba pasando esto? Imagínense que estaban solamente los apóstoles llevando el mensaje de Dios, trayendo la comida, sirviendo la comida, viendo a ver qué le pasaba a ese hermano que no venía, ir a ver por qué había problemas en la iglesia. No les alcanzaban los brazos, básicamente, a esta gente. Estaban totalmente desbordados de trabajo. ¿Qué hicieron estos hermanos? Dice la palabra de Dios: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. No porque no querían hacerlo, sino que no les daba el tiempo. Estaban desbordados de trabajo, la iglesia crecía en número muchísimo por día, y eran solamente 11 o 12 personas que estaban sirviendo por completo en la iglesia. ¿Ustedes parece que podían hacerlo bien? Salía mal el trabajo, por eso se quejaban. Y acá hay un punto importante que lo marqué. Dice: busquen pues, hermanos, entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Entre paréntesis, esto podemos decirlo así: tenés un don, ojo, pero tenés que ser de buen testimonio, tenés que estar lleno de la palabra del Señor. No te vamos a poner porque solamente tenés ese don. Tenés que demostrar con pruebas que realmente amas al Señor. Estas personas oraron y se prepararon para poner a estos 7 con buen testimonio, que no tengan nadie que decir nada de ellos, que sepan de la palabra de Dios, y ahí recién, que tenían ese don, podían ejercer este ministerio. ¿Entienden por qué es tan importante tener más comunión con el Señor, venir a las reuniones, saber la palabra de Dios, no ser un ignorante a las cosas del Señor? No solamente pueden tener tu don, tenés que demostrar realmente que vale la pena poner las cosas del Señor. No vamos a poner gente, un bebé, como dice la palabra, a un niño, que se nos va a escapar, básicamente. Continuemos. Otro punto: observen las calificaciones para aquellos que deberían servir. Ellos eran para ser honrados y llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Pablo habló de aquellos que lo ministraron o sirvieron. Segunda de Timoteo 1, 16 al 18: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó ese Pablo y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. El don de servir involucra llevar también las cargas de los demás. Esta persona, nombrada por Pablo, dice que lo buscó desesperadamente hasta en las cárceles, y no le importó que estuviera en la cárcel Pablo, porque capaz que también se dan cuenta que era cristiano y lo metían preso. Esta persona tenía el don de servicio, lo cual lleva a que también carga con el dolor del otro hermano. Dice que lo confortó, lo animó, me imagino en ese momento a Pablo, y le salió lo que es este don a este hermano. Por eso lo marqué en rojo. El don de servir involucra llevar también las cargas de otros, no solamente el servir, sino que acompaña. Y es un don muy bonito, la verdad, para que tenga realmente ese don dado por Dios. Conclusión: todos los que aceptamos a Cristo, que levanten la mano, yo acepté a Cristo, lo voy a leer. Vos también. Tenés un don, lógico, y eso no tengas dudas. Pero, punto importante a tener en cuenta: si tenés un don y lo estás usando obviamente para bien, pero te falta algo, hermano, te falta el amor. Si no tenés amor a la obra de Dios, ese don que tenés no va a servir para nada. Aunque te esforces, aunque lleves para todos lados a los chicos y sabes cuál es tu don, si no tenés amor por la obra de Dios, es en
Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 13, del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retira. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladarse los montes, y no tengo amor, ¿qué dice la palabra? Nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice la palabra? Nada soy. Si tenés un don y lo reventás con todo lo que querés hacer, pero que no tenés amor, no sirve de nada que tengas un don. Primero es el temor al Señor, como aprendimos, y segundo yo creo que es el amar a tu hermano. Ama a tu prójimo, dice la palabra de Dios, como a vos mismo. Si no amas a tu hermano, si no te involucras, como veíamos recién, como lo buscaban a Pablo, aunque estuviera preso, no le importó a esa persona que lo metieran preso, que lo mataran. Eso es amor. Eso es lo que es el don de servicio. Dejar de lado tu bienestar para que la obra de Dios continúe. Como pudimos ver con los ejemplos de hechos, estas personas se pusieron con un buen testimonio a servir al Señor. Así que, hermanos, no importa que tengas un don, eso lo tienen todos, lo importante es que ames la obra de Dios, te sacrifiques por tus hermanos. Nada más, hermanos, que Dios los bendiga, espero que les haya servido este mensaje. Vamos a orar, así nos repartimos.